Yo tomé la caja envuelta en papel sencillo y se la extendí a mi hija en medio de su fiesta de cumpleaños. Paola la abrió sin mirarme a los ojos. Dentro había un collar de plata con un dije que tenía grabadas nuestras iniciales. Lo saqué de mis ahorros. No era oro ni diamantes, pero era mío para ella. Paola lo levantó entre sus dedos como si fuera basura. Frunció el ceño. Luego, con una sonrisa que me heló la sangre, dijo en voz alta para que todos escucharan: porquería barata y ridícula. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Pero no fue el comentario lo que me destruyó. Fue lo que vino después. Mi hija arrojó la caja contra mi pecho. El collar cayó al suelo. Nadie se movió. 50 personas mirando. Algunos con las copas a medio camino hacia sus bocas. Otros bajaron la vista, incómodos. Pero nadie dijo nada. Hugo, su esposo, soltó una risa corta, irónica, como si yo acabara de contar un chiste malo. Se cruzó de brazos y me miró con ese desprecio que ya conocía tan bien. Paola se dio la vuelta y siguió conversando con sus amigas como si yo no estuviera ahí. Yo me quedé parada en medio de esa sala llena de gente. Mi respiración estaba controlada. Mis manos no temblaban. Por fuera, yo estaba tranquila. Pero por dentro, algo se rompió. Algo que venía quebrándose desde hacía años. No grité. No lloré. No recogí el collar del suelo. Solo dije, con una voz que ni yo misma reconocí: está bien. A partir de hoy, ustedes están por su cuenta. Paola volteó apenas la cabeza, con esa expresión aburrida que usaba cuando yo hablaba. Ay, mamá, ya deja el drama, respondió sin mirarme realmente. Yo asentí despacio. No es drama, Paola. Es una decisión. Hugo me miró por primera vez esa noche. ¿Qué quieres decir con eso? Que se acabó, dije. El financiamiento de esta casa. El auto que manejas. Las tarjetas de crédito que pago cada mes. Todo. Se terminó. Hubo un silencio breve. Luego Paola soltó una carcajada. Claro, mamá. Lo que tú digas. Pensó que yo estaba mintiendo. Pensó que era una amenaza vacía de una vieja herida tratando de llamar la atención. Hugo también sonrió, pero había algo en sus ojos. Una pequeña duda. Yo no esperé respuesta. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Mis zapatos sonaban contra el piso de madera. Nadie me detuvo. Nadie me siguió. Mientras salía de esa casa que yo ayudé a pagar, escuché la música volver a sonar. Las risas regresaron. La fiesta continuó como si yo nunca hubiera estado ahí. Subí a mi viejo sedán y cerré la puerta. Mis manos se aferraron al volante. Respiré hondo una vez. 2 veces. 3. No lloré. Porque ya no quedaban lágrimas para ella. Durante el camino a casa, manejé en silencio. Las calles estaban oscuras. Eran casi las 10 de la noche. Pasé frente a la panadería donde solía comprarle pan dulce cuando era niña. Pasé frente al parque donde le enseñé a andar en bicicleta. Pasé frente a la escuela donde yo trabajaba doble turno para pagar su colegiatura. Cada lugar era un recuerdo. Y cada recuerdo ahora dolía. Llegué a mi departamento pequeño en el centro de la ciudad. Un lugar modesto. 2 habitaciones. Muebles viejos pero limpios. Nada lujoso. Nada comparable a la casa de Paola con sus 3 pisos y su jardín grande. Me quité los zapatos en la entrada. Prendí una sola lámpara en la sala. Me senté en el sofá que tenía desde hacía 15 años y miré el techo. No encendí la televisión. No busqué el teléfono. Solo me quedé ahí, en el silencio de mi propia casa, y dejé que todo lo que acababa de pasar se acomodara dentro de mí. Pero no con tristeza. Con claridad. Porque esa noche, en medio de esa humillación pública, algo dentro de mí despertó. Algo que llevaba años dormido. Algo que yo misma había enterrado bajo capas y capas de sacrificio y amor mal entendido. Esa noche yo dejé de ser la madre que rogaba por migajas de cariño. Y me convertí en la mujer que iba a recuperar su vida. Me levanté del sofá y caminé hacia mi habitación. Abrí el cajón de mi escritorio. Saqué una carpeta vieja de color manila. Dentro estaban todos los documentos que necesitaba. Contratos. Escrituras.
estados de cuenta, recibos, transferencias bancarias. Durante años, yo había sido organizada, meticulosa, guardaba todo. Y ahora, todo eso iba a servir. Me senté frente a mi pequeño escritorio de madera y empecé a revisar cada papel. La casa de Paola estaba a mi nombre hasta hace 6 meses, cuando finalmente logré que el banco aceptara el cambio. Pero yo seguía siendo la aval. Yo seguía firmando cada mes. El auto estaba registrado bajo mi seguro. Las tarjetas de crédito adicionales que ellos usaban estaban vinculadas a mi cuenta principal. Ellos vivían una vida que yo sostenía. Y lo peor es que ni siquiera lo sabían. O peor aún, lo sabían y no les importaba. Respiré profundo y abrí mi laptop vieja. La pantalla parpadeó antes de encender. Entré a mi cuenta bancaria. Revisé los movimientos de los últimos 6 meses. Cenas de $200. Ropa de marca. Viajes a la playa. Spa. Salón de belleza. Todo cargado a las tarjetas que yo pagaba. Mientras tanto, yo comía arroz con frijoles. Compraba mi ropa en tiendas de segunda mano. No había salido de vacaciones en 5 años. Cerré la laptop. No con rabia. Con determinación. A la mañana siguiente, yo iba a empezar a desmontar todo. Pieza por pieza. Esa noche, antes de dormir, me miré en el espejo del baño. Vi a una mujer de 72 años. Canas. Arrugas. Manos cansadas. Pero también vi algo más. Vi a alguien que todavía estaba viva. Alguien que todavía tenía fuerza. Alguien que ya no iba a permitir que la trataran como basura. Me lavé la cara con agua fría. Me puse mi camisón viejo y me acosté. La cama estaba fría. Siempre lo estaba. Desde que mi esposo murió hace 20 años, esa cama había sido solo mía. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no soñé con mi hija. Soñé conmigo. A la mañana siguiente desperté a las 6. Como siempre. Mi cuerpo estaba acostumbrado a madrugar después de 50 años de trabajo. Me preparé un café simple y me senté junto a la ventana de la cocina. Desde ahí podía ver la calle despertar. Los vendedores ambulantes armando sus puestos. Las señoras barriendo sus entradas. La vida continuaba como todos los días. Pero para mí, algo había cambiado. Tomé mi café despacio y dejé que mi mente regresara atrás. Muy atrás. A cuando todo empezó. A cuando Paola era solo una niña de ojos grandes que me abrazaba cada noche antes de dormir. Recordé el día que nació. Yo tenía 27 años. Su padre, Rodrigo, estaba tan nervioso en la sala de espera que casi se desmaya cuando la enfermera lo dejó pasar. Paola llegó llorando fuerte, con sus puños cerrados, exigiendo atención desde el primer segundo. Y yo la amé. Dios mío, cómo la amé. Los primeros años fueron difíciles pero hermosos. Rodrigo trabajaba en una fábrica. Yo trabajaba medio tiempo en una lavandería. No teníamos mucho dinero, pero teníamos suficiente. Paola usaba ropa heredada de las primas. Jugaba con muñecas de segunda mano. Y era feliz. Entonces Rodrigo murió. Fue un accidente en la fábrica. Una máquina mal calibrada. Un descuido. En un segundo, mi esposo estaba ahí. Y al siguiente, ya no. Paola tenía 5 años. Recuerdo que ella no entendía por qué su papá no regresaba. Me preguntaba cada noche cuándo iba a volver. Yo no sabía qué decirle. Apenas podía respirar del dolor. Pero tenía que ser fuerte. Tenía que seguir adelante. Por ella. Conseguí un segundo trabajo. Limpiaba oficinas por las noches después de trabajar en la lavandería durante el día. Dormía 4 horas si tenía suerte. Paola se quedaba con mi hermana Rita mientras yo trabajaba. A veces no la veía despierta durante días completos. Pero yo seguía adelante. Porque eso hacen las madres. Siguen adelante. Cuando Paola cumplió 10 años, empezó a cambiar. Ya no era la niña dulce que me abrazaba. Empezó a compararse con sus compañeras de escuela. Empezó a preguntarme por qué no teníamos un auto nuevo como la familia Mesa. ¿Por qué no podíamos viajar como los Salinas? Porque su ropa no era de marca. Yo le explicaba que estábamos haciendo lo mejor que podíamos.
que el dinero no crece en los árboles, que teníamos lo importante: salud, techo, comida. Pero ella no escuchaba. A los 15 años, Paola dejó de invitarme a sus eventos escolares. Decía que yo la avergonzaba, que mis manos olían a detergente, que mi ropa era vieja, que sus amigas se burlaban de mí. Eso me dolió más que cualquier cosa. Pero yo lo justifiqué. Me dije que era parte de la adolescencia, que ya se le pasaría. No se le pasó. Cuando terminó la preparatoria, Paola quería estudiar diseño de modas en una universidad privada. La colegiatura era de $15,000 al año. Yo no tenía ese dinero, pero conseguí un préstamo. Trabajé turnos extra. Vendí algunas de las pocas cosas de valor que me quedaban de Rodrigo. Y la inscribí. Paola estaba feliz. Por primera vez en años, me abrazó. Me dijo gracias. Pensé que las cosas iban a mejorar entre nosotras. Durante el primer semestre, me llamaba seguido. Me contaba de sus clases, de sus proyectos. Yo escuchaba cada palabra como si fuera oro. Me sentía útil otra vez. Sentía que mi sacrificio valía la pena. Pero para el segundo semestre, las llamadas disminuyeron. Para el tercer semestre, ya casi no hablábamos. Solo me buscaba cuando necesitaba dinero para materiales, para salidas, para ropa nueva que necesitaba para impresionar a sus profesores. Y yo siempre decía que sí. Paola se graduó a los 23 años. Yo estuve en su ceremonia. Me senté hasta atrás porque ella me pidió que no me acercara al frente. Dijo que iba a ver fotógrafos profesionales y que prefería fotos solo con sus amigos. Yo obedecí. Después de graduarse, Paola consiguió un trabajo en una boutique. No pagaban mucho, pero era un comienzo. Ella rentó un departamento pequeño con 2 amigas. Yo pensé que finalmente iba a ser independiente, pero seguía pidiéndome dinero. Para el depósito, para los muebles, para la ropa que necesitaba para el trabajo. Y yo seguía dando. A los 26 años, Paola conoció a Hugo. Él trabajaba en ventas de autos de lujo. Siempre vestía trajes caros. Siempre traía el cabello perfectamente peinado. Hablaba con esa confianza de alguien que nunca ha tenido que preocuparse por dinero. La primera vez que lo conocí, supe que algo no estaba bien. La forma en que me miró. Como si yo fuera algo insignificante. Algo que toleraba solo porque tenía que hacerlo. Pero Paola estaba enamorada. O al menos, eso parecía. Se casaron un año después. La boda costó $30,000. Yo pagué la mitad. Hugo y su familia pagaron la otra mitad, pero dejaron muy claro que su aporte era más generoso, que ellos estaban haciendo un favor. En la boda, Paola me sentó en una mesa al fondo, junto a primos lejanos que apenas conocía. Hugo bailó con su madre toda la noche. Paola también. Pero nunca me sacaron a bailar a mí. Yo me fui temprano. Nadie notó mi ausencia. Después de la boda, pensé que Paola iba a madurar, que iba a construir su vida con Hugo, que yo finalmente podría descansar un poco. Pero no fue así. 2 años después del matrimonio, Paola quedó embarazada. Estaba emocionada. Hugo también. Yo iba a ser abuela. Pero Paola perdió el bebé a los 4 meses. Fue devastador para ella. Y para mí también. Yo fui al hospital. Me quedé con ella toda la noche. Le sostuve la mano mientras lloraba. Le dije que todo iba a estar bien, que podía intentarlo otra vez. Hugo no estuvo ahí. Dijo que tenía que trabajar, que no podía faltar a una reunión importante. Paola lo justificó. Dijo que yo no entendía la presión de su trabajo. Después de esa pérdida, Paola cambió. Se volvió más amarga, más exigente. Empezó a gastar dinero en cosas innecesarias. Ropa que nunca usaba. Decoraciones caras para la casa. Viajes que solo la alejaban de sus problemas por unos días. Y yo seguía pagando. Hace 3 años, Paola y Hugo decidieron comprar una casa. Una casa grande en un vecindario exclusivo. Yo no tenía el dinero para ayudarles con el enganche. Pero saqué otro préstamo. Puse mi departamento como garantía. Y les di $50,000.
Paola lloró cuando le di el cheque. Me abrazó. Me dijo que era la mejor madre del mundo, que nunca lo iba a olvidar. Pero sí lo olvidó. Tan pronto se mudaron a esa casa, yo dejé de existir para ella otra vez. Solo me llamaba cuando necesitaba que cuidara su jardín mientras estaban de viaje. O cuando necesitaba que le prestara dinero para algún mueble nuevo. Yo seguía diciendo que sí. Porque eso es lo que hacen las madres. Siguen diciendo que sí, incluso cuando deberían decir que no. Terminé mi café. Ya estaba frío. Miré por la ventana. El sol ya había salido completamente. La ciudad estaba despierta. Y yo también. Pero esta vez, desperté diferente. Esta vez, desperté con los ojos abiertos. Me levanté de la mesa y caminé hacia mi habitación. Saqué una libreta vieja del cajón. La abrí en una página en blanco. Y empecé a escribir. Escribí cada peso que le había dado a Paola en los últimos 20 años. Cada préstamo. Cada regalo. Cada cuenta que pagué por ella. Los números eran aterradores. Más de $300,000. $300,000 que yo gané limpiando pisos. Lavando ropa. Trabajando hasta que mis manos sangraban. Y a cambio, recibí un collar tirado en el piso. Cerré la libreta. Respiré profundo. Y en ese momento, tomé la decisión final. Ya no iba a recordar a mi hija con amor ciego. Iba a recordarla con claridad. El lunes por la mañana fui al banco. Era un día normal. El cielo estaba gris. Las calles llenas de gente yendo al trabajo. Yo llevaba mi bolso viejo colgado del hombro y caminaba con paso firme. Tenía 72 años, pero mis piernas todavía respondían. Entré al banco a las 9 en punto. El aire acondicionado me golpeó la cara. Me senté en la sala de espera y observé a las personas a mi alrededor. Jóvenes mirando sus teléfonos. Señores con trajes revisando documentos. Nadie me prestó atención. Para ellos, yo era solo una vieja más haciendo trámites aburridos. Pero lo que yo iba a hacer no era aburrido. Cuando me llamaron, me levanté y seguí a la ejecutiva hasta su escritorio. Era una mujer joven, tal vez de 30 años. Cabello recogido. Sonrisa profesional. Buenos días, señora Rodríguez. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Yo saqué mi identificación y la puse sobre el escritorio. Vengo a cancelar las tarjetas de crédito adicionales vinculadas a mi cuenta principal. La ejecutiva parpadeó. ¿Las tarjetas adicionales? ¿Está segura? Completamente segura. Ella tecleó algo en su computadora. Veo que tiene 2 tarjetas adicionales. Una a nombre de Paola Rodríguez y otra a nombre de Hugo Carillo. ¿Desea cancelar ambas? Sí, ambas. ¿Puedo preguntar el motivo? Yo la miré directamente a los ojos. Ya no son necesarias. La ejecutiva asintió despacio. Está bien. Solo necesito que firme aquí y aquí. Me pasó unos documentos. Yo firmé sin dudar. Listo, dijo ella. Las tarjetas quedarán canceladas en 24 horas. Gracias. Me levanté y salí del banco. El primer paso estaba hecho. Pero no me detuve ahí. Fui directamente a la agencia de seguros. Era una oficina pequeña a 3 cuadras del banco. El agente era un hombre mayor que me conocía desde hacía años. Don Alfredo. Siempre amable. Siempre correcto. Señora Isaura me saludó cuando entré. Qué sorpresa verla por aquí. ¿Todo bien? Todo bien, don Alfredo. Vengo a hacer unos cambios en mis pólizas. Claro. Dígame qué necesita. Yo saqué una copia de la póliza del auto de Hugo. Estaba a nombre de él, pero yo era la titular del seguro. Yo pagaba la prima cada mes. Quiero cancelar esta póliza, dije. Don Alfredo tomó el documento y lo revisó. Frunció el ceño. ¿Está segura? Este auto es nuevo. Si cancela el seguro y él sigue manejándolo, puede tener problemas serios. Lo sé. ¿Y está de acuerdo con eso? Completamente. Don Alfredo me miró con curiosidad, pero no preguntó más. Está bien. Deme un momento. Tecleo en su computadora.
La cancelación será efectiva a partir del próximo mes. ¿Le parece bien? Perfecto. Firmé los papeles necesarios y salí de la oficina. El segundo paso estaba hecho. Regresé a mi departamento cerca del mediodía. Me preparé un sándwich simple y me senté frente a mi laptop. Abrí mi correo electrónico. Tenía un mensaje de la administración de la casa de Paola. Era un recordatorio del pago mensual. $3,200. Yo era la aval. Si Paola no pagaba, el banco me cobraba a mí. Y yo siempre terminaba pagando porque ella decía que estaba corta de dinero ese mes. Que el próximo mes me lo devolvería. Nunca me devolvió nada. Yo respondí el correo. Solicité hablar con el administrador. Me dieron una cita para el miércoles. Cerré la laptop y me recosté en el sofá. Mi cuerpo estaba cansado. No por el esfuerzo físico, sino por el peso emocional de todo lo que estaba haciendo. Pero no podía parar. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en lo que vendría, pensando en cómo reaccionaría Paola cuando empezara a darse cuenta. El miércoles llegó rápido. Fui a la oficina de administración de la casa. Era un edificio elegante en el centro. Pisos de mármol. Recepcionista con uniforme. Todo muy profesional. Me hicieron pasar a una sala de juntas. El administrador era un hombre de unos 50 años. Traje gris. Corbata impecable. Señora Rodríguez, me saludó estrechando mi mano. Un placer conocerla finalmente. Usted es la aval de la propiedad en la calle Los Pinos, ¿correcto? Así es. ¿En qué puedo ayudarle? Yo saqué los documentos que había preparado. Quiero retirarme como aval. El administrador levantó las cejas. Entiendo. Los titulares están de acuerdo. No necesitan estarlo. Según el contrato, yo puedo retirarme como aval con 60 días de anticipación. Solo necesito notificarlo por escrito. El administrador revisó los documentos. Luego revisó algo en su computadora. Tiene razón. Según la cláusula 7, usted puede hacerlo. Pero debo informarle que si se retira como aval y los titulares no encuentran un reemplazo en esos 60 días, el banco podría exigir el pago total de la hipoteca o iniciar un proceso de recuperación. Lo sé. ¿Y está de acuerdo con eso? Sí. El administrador me miró largamente. ¿Puedo preguntarle si hay algún problema familiar? Yo sonreí apenas. Eso no es relevante para este trámite. Él asintió. Está bien. Déjeme procesar esto. Tomó mis documentos, los escaneó y me entregó una copia sellada. Listo. La notificación oficial se enviará a los titulares en los próximos días. Gracias. Salí de esa oficina sintiéndome más ligera. Otro paso completado. Regresé a casa y me preparé un té. Me senté junto a la ventana y miré la calle. Los niños jugaban afuera. Las madres los vigilaban desde las puertas. La vida continuaba. Y la mía también. Pero había algo más que necesitaba hacer. Algo que me había estado molestando desde la noche de la fiesta. Necesitaba saber exactamente qué pensaban Paola y Hugo de mí. Esa noche, esperé hasta las 11. Sabía que Paola publicaba todo en sus redes sociales. Cada comida cara, cada viaje, cada compra innecesaria. Todo documentado para que el mundo viera lo bien que vivía. Abrí mi laptop y busqué su perfil. No éramos amigas en redes. Ella me había eliminado hace años diciendo que yo comentaba cosas vergonzosas. Pero su perfil era público. Revisé sus publicaciones recientes. Fotos de la fiesta. Ella sonriendo con sus amigas. Hugo con su copa de champán. La casa decorada como si fuera una revista. Pero no había ninguna foto conmigo. Yo no existía en su vida pública. Seguí revisando. Y entonces encontré algo. Una conversación en los comentarios de una foto vieja. Una amiga de Paola había preguntado por qué no invitaba a su mamá a sus eventos. La respuesta de Paola me congeló la sangre. Mi mamá es complicada. Siempre quiere llamar la atención. Es mejor mantenerla alejada. Leí esas palabras 3 veces. 4. 5.
Yo nunca pedí atención. Nunca pedí nada. Solo di. Y di. Y di. Y así me pagaba. Cerré la laptop. Mis manos temblaban. No de tristeza. De rabia contenida. Pero no exploté. No grité. No lloré. Solo respiré profundo y dejé que esa rabia se convirtiera en algo más útil. En determinación fría. Al día siguiente, llamé a mi vieja amiga Lourdes. No hablábamos seguido, pero ella siempre había sido leal. Siempre había sido honesta conmigo. Nos encontramos en un café pequeño cerca del mercado. Lourdes llegó con su sonrisa cálida de siempre. Nos abrazamos. Pedimos café. Isaura me dijo después de un rato. Te ves diferente. ¿Diferente cómo? No lo sé. Más seria. Más decidida. Yo sonreí apenas. Estoy haciendo algunos cambios en mi vida. ¿Qué tipo de cambios? Le conté todo. La fiesta. El collar. La humillación. Y lo que estaba haciendo ahora. Lourdes me escuchó en silencio. Cuando terminé, ella puso su mano sobre la mía. Ya era hora, dijo simplemente. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Isaura, tú has dado toda tu vida por esa niña. Y ella te ha tratado como basura. Sí, estás haciendo lo correcto. Sus palabras me dieron la confirmación que necesitaba. Esa noche, regresé a casa y saqué mi libreta otra vez. Hice una lista de todo lo que todavía necesitaba hacer. Cancelar transferencias automáticas. Hablar con mi abogado sobre el testamento. Retirar mi nombre de cualquier documento conjunto. La lista era larga. Pero yo tenía tiempo. Y tenía determinación. Me acosté esa noche sabiendo que no había vuelta atrás. El abismo ya estaba abierto. Y Paola todavía no se daba cuenta de que estaba a punto de caer en él. El jueves por la mañana desperté con un propósito claro. Ya no había dudas. Ya no había culpa. Solo quedaba la ejecución del plan. Me vestí con ropa cómoda, tomé mi bolso y salí hacia el centro de la ciudad. Tenía una cita con el licenciado Rafael Mesa, un abogado que me había recomendado Lourdes años atrás. Su oficina estaba en un edificio viejo, pero bien mantenido. Subí las escaleras hasta el tercer piso. La recepcionista me hizo pasar de inmediato. El licenciado Mesa era un hombre de unos 60 años, cabello gris, lentes gruesos. Tenía esa mirada de alguien que ha visto todo tipo de tragedias familiares. Señora Rodríguez, me saludó extendiéndome la mano. Siéntese, por favor. ¿En qué puedo ayudarle? Yo saqué todos los documentos que había preparado. Estados de cuenta, contratos, comprobantes de transferencias. Todo estaba organizado en carpetas por año. Necesito revisar mi testamento, dije directamente. Y necesito proteger mis bienes. El licenciado tomó los documentos y empezó a revisarlos en silencio. Sus cejas se levantaban cada vez que pasaba una página. Después de varios minutos, dejó los papeles sobre el escritorio y me miró. Señora Isaura, usted ha invertido una cantidad considerable de dinero en su hija y su yerno. Lo sé. ¿Y ahora quiere retirar todo ese apoyo? Sí. ¿Puedo preguntar qué pasó? Yo le conté la historia completa, desde el collar hasta las palabras en redes sociales. El licenciado escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, él asintió despacio. Entiendo. Lo que usted quiere hacer es completamente legal. Usted tiene derecho a administrar sus bienes como mejor le parezca. Nadie puede obligarla a seguir manteniendo económicamente a adultos que pueden trabajar. Exacto. Ahora bien, continuó el licenciado, necesito que entienda las consecuencias. Si usted se retira como aval de la casa y ellos no pueden pagar la hipoteca, perderán la propiedad. Si cancela las tarjetas y los seguros, ellos tendrán que buscar sus propias opciones. Esto puede crear un conflicto muy serio. Ya no me importa. El licenciado me miró con algo que parecía respeto. Está bien. Entonces empecemos. Primero, vamos a modificar su testamento. Actualmente, según este documento de hace 5 años, su única heredera es Paola Rodríguez. ¿Desea cambiar eso? Sí.
Quiero dejarlo todo a una fundación de ayuda a mujeres mayores. O dividirlo entre organizaciones de caridad. Cualquier cosa menos dejárselo a ella. Entendido. Redactaré el Nuevo Testamento esta semana. También le recomiendo que revoquemos cualquier poder notarial que ella pudiera tener sobre usted. Poder notarial. El licenciado revisó los documentos otra vez. Aquí hay uno. Firmado hace 3 años. Le da a su hija autoridad para tomar decisiones médicas y financieras en caso de que usted quede incapacitada. Yo sentí un escalofrío. No recordaba haber firmado eso. Pero entonces lo recordé. Fue después de que tuve una caída en la casa. Paola insistió en que era necesario, por si algo peor pasaba. Yo firmé sin leer bien. Cancélelo, dije firmemente. Lo haremos hoy mismo. Pasamos la siguiente hora revisando cada documento, cada contrato, cada acuerdo. El licenciado tomaba notas en una libreta amarilla. De vez en cuando hacía preguntas técnicas que yo respondía lo mejor que podía. Cuando terminamos, él se recostó en su silla. Señora Isaura, todo esto llevará aproximadamente 2 semanas en completarse. Los documentos legales necesitan tiempo para procesarse. Pero una vez que estén listos, usted será completamente independiente. Ningún miembro de su familia tendrá acceso a sus decisiones o a sus bienes. Perfecto. Una última cosa, agregó el licenciado. Le recomiendo que abra una cuenta bancaria nueva, en otro banco, y que transfiera ahí sus ahorros. Si su hija tiene acceso a información de su cuenta actual, es mejor prevenir. Yo no había pensado en eso, pero tenía sentido. Lo haré mañana. Salí de la oficina del licenciado sintiéndome extrañamente tranquila. Cada paso que daba me alejaba más de la mujer que había sido. La mujer que decía sí a todo. La mujer que se dejaba pisar. Esa mujer ya no existía. El viernes fui a otro banco. Uno al otro lado de la ciudad. Abrí una cuenta nueva solo a mi nombre. Transferí todos mis ahorros. Eran $52,000. No era mucho después de toda una vida de trabajo. Pero era mío. Mientras hacía el trámite, pensé en cuántas veces Paola me había pedido dinero prestado. Cuántas veces prometió devolverlo. Cuántas veces yo terminé perdonándole la deuda porque no quería presionarla. Nunca más. Regresé a casa esa tarde y me senté frente a mi computadora. Entré al sistema de pagos automáticos. Había 3 configurados. Uno para el pago de la casa de Paola, otro para la mensualidad del auto de Hugo, y otro para una membresía de gimnasio que Paola usaba. Los cancelé todos. Clic, clic, clic. Cada cancelación era una liberación. El sábado, Lourdes me invitó a comer a su casa. Preparó pollo guisado, arroz y frijoles. Comida simple pero deliciosa. Hacía años que no disfrutaba una comida así sin preocuparme por cuánto costaba o si debía guardar para pagar algo de Paola. «Te ves mejor», me dijo Lourdes mientras servía el postre. «Más tranquila». «Me siento mejor». «¿Ya sabe ella lo que estás haciendo?» «Todavía no. Las notificaciones del banco y de la administración de la casa llegarán la próxima semana». Lourdes asintió. «¿Y qué vas a hacer cuando te llame?» «No contestar». «¿Y si va a tu casa?» Yo había pensado en eso. Entonces le diré lo mismo que le dije en la fiesta. Se acabó. No hay nada más que discutir. Va a ponerse difícil, Isaura. Lo sé, pero ya no me importa. Lourdes me tomó la mano. Yo estoy aquí, para lo que necesites. Sus palabras me dieron fuerza. El domingo decidí hacer algo que no hacía en años. Fui al parque. Me senté en una banca bajo un árbol grande y observé a las familias pasar. Niños corriendo. Padres persiguiéndolos. Abuelos empujando carriolas. Me pregunté cómo hubiera sido mi vida si Rodrigo no hubiera muerto. Si hubiéramos envejecido juntos. Si Paola hubiera crecido con ambos padres. Tal vez las cosas habrían sido diferentes. O tal vez no. Tal vez Paola siempre iba a ser quien era. Alguien que valoraba las apariencias más que las personas. Alguien que medía el amor en dólares. Me quedé en el parque hasta que el sol empezó a ocultarse.
Luego caminé de regreso a casa. Mis piernas dolían un poco. Mi espalda también. Pero mi mente estaba clara. Esa noche, antes de dormir, revisé mi teléfono. No había mensajes de Paola. No había llamadas. Nada. Para ella, yo seguía siendo invisible. Pero eso estaba a punto de cambiar. El lunes empezó tranquilo. Me desperté temprano como siempre. Preparé mi café. Me senté junto a la ventana. Todo parecía normal. Pero sabía que en algún momento de esa semana, Paola recibiría las notificaciones. El banco le informaría sobre mi retiro como aval. La compañía de seguros confirmaría la cancelación de la póliza del auto. Las tarjetas de crédito dejarían de funcionar. Y entonces, todo comenzaría. Pasé la mañana limpiando mi departamento. No porque estuviera sucio, sino porque necesitaba mantener mis manos ocupadas. Lavé los platos. Barrí el piso. Organicé mi closet. A las 2 de la tarde, mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. No contesté. Dejé que entrara al buzón de voz. Minutos después, sonó otra vez. El mismo número. Tampoco contesté. Luego recibí un mensaje de texto. Era de Paola. Mamá, necesito hablar contigo urgente. Llámame. No respondí. Otro mensaje llegó 5 minutos después. Mamá, el banco me mandó una carta. Dice que te retiraste como aval. ¿Qué significa eso? No respondí. Luego otro. Mamá, contesta. Apagué el teléfono. Me senté en el sofá y respiré profundo. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía normal. Estaba sorprendentemente calmada. Porque esto era lo que había planeado. Esto era lo que necesitaba pasar. Paola tenía que sentir lo que yo había sentido durante años. La incertidumbre. La impotencia. El abandono. Encendí el teléfono 1 hora después. Tenía 17 llamadas perdidas y 32 mensajes. Todos de Paola. Los leí uno por uno. Al principio eran confusos. Luego desesperados. Luego enojados. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Mamá, si es por lo de la fiesta, ya te pedí perdón. Yo no recordaba ninguna disculpa. Necesito que hables conmigo. Hugo dice que estás loca. Esa última frase me hizo sonreír. Loca. Después de todo lo que hice por ellos, ahora yo era la loca. Perfecto. Dejé que pensaran eso. Esa noche dormí mejor que en años. Porque finalmente, yo estaba tomando control. Y ellos estaban empezando a entender que ya no tenían poder sobre mí. El martes por la mañana fui al mercado como todos los días. Compré verduras frescas, un poco de pollo, arroz. Lo básico. Mientras esperaba mi turno en la fila, mi teléfono vibró en el bolsillo. No lo saqué. Sabía quién era. Cuando regresé a casa, revisé los mensajes. Había más de 50 ahora. Paola estaba entrando en pánico. Hugo también había empezado a escribirme. Sus mensajes eran diferentes. Más calculadores. Más falsos. Suegra, creo que hay un malentendido. Podemos hablar como familia. Isaura, Paola está muy angustiada. No entiendo qué pasó. Por favor, responde. Somos tu familia. Familia. Esa palabra ahora me parecía hueca. Vacía. Como una cáscara sin nada dentro. No respondí ningún mensaje. En lugar de eso, llamé al licenciado Mesa. Señora Isaura, me saludó. Justo iba a llamarla. El Nuevo Testamento está listo. Y el documento revocando el poder notarial también. ¿Puede venir a firmarlos mañana? Sí. Estaré ahí a las 9. Perfecto. También preparé una carta formal notificando a su hija sobre estos cambios. Según la ley, ella debe ser informada de que ya no es heredera ni tiene autoridad sobre sus decisiones. Envíela. ¿Estás segura? Esto hará las cosas muy reales muy rápido. Estoy segura. Colgué el teléfono y me preparé un té. Me senté junto a la ventana. El cielo estaba nublado. Parecía que iba a llover.
Pensé en todo lo que estaba haciendo, en cómo se vería desde afuera. Una madre quitándole todo a su hija, abandonándola en su momento de necesidad. Pero nadie sabía la historia completa. Nadie sabía los años de humillación, los sacrificios ignorados, el amor despreciado. Nadie excepto yo. Y eso era suficiente. El miércoles fui a la oficina del licenciado Mesa. Firmé todos los documentos. El Nuevo Testamento, la revocación del poder, las notificaciones formales. Mi mano se movía con firmeza sobre cada hoja. Sin dudas. Sin temblores. Listo, dijo el licenciado cuando terminé. Todo está en orden. Las cartas certificadas se enviarán hoy. Paola las recibirá en 2 o 3 días. Gracias. Salí de la oficina sintiendo un peso menos. Cada documento firmado era una cadena rota. Cada notificación enviada era un paso hacia mi libertad. Esa tarde, mientras caminaba por la calle de regreso a casa, vi a una madre joven con su hija pequeña. La niña tendría unos 5 años. Llevaba un vestido rosa y zapatos que ya estaban sucios del parque. La madre le limpiaba la cara con ternura mientras la niña reía. Me detuve a observarlas por un momento. Recordé cuando Paola era así, pequeña, inocente, cuando me miraba como si yo fuera su mundo entero. ¿En qué momento todo cambió? ¿Fue culpa mía? ¿Le di demasiado? ¿Le enseñé que no tenía que valorar nada porque siempre habría más? Tal vez. O tal vez algunas personas simplemente nacen sin la capacidad de agradecer. Seguí caminando. El jueves recibí una llamada del banco. Era la ejecutiva con la que había hablado días atrás. Señora Rodríguez, solo llamaba para confirmar que las cancelaciones se procesaron correctamente. Las tarjetas adicionales están inactivas. Y recibimos su solicitud de retiro como aval. Gracias. También debo informarle que los titulares de la propiedad vinieron al banco ayer. Preguntaron si había alguna forma de revertir su decisión. Mi corazón dio un pequeño salto. ¿Y qué les dijeron? Que solo usted puede revertirlo. Y que si no encuentran un nuevo aval en 45 días, el banco revisará su capacidad de pago. Si no califican solos, tendrán que vender la propiedad o enfrentar ejecución. Entiendo. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? No. Eso es todo. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Así que habían ido al banco. Habían intentado arreglarlo sin hablar conmigo primero. Típico. Siempre buscando la solución fácil. Nunca enfrentando el problema real. El viernes por la tarde, mientras preparaba la cena, alguien tocó mi puerta. Mi corazón se aceleró. Sabía quién era. Caminé hacia la puerta despacio. Miré por la mirilla. Era Paola. Estaba sola. Su cara se veía cansada. Ojos hinchados. Cabello sin peinar. Muy diferente a la mujer perfectamente arreglada de la fiesta. Tocó otra vez. Más fuerte. Mamá, sé que estás ahí. Por favor. Necesito hablar contigo. Yo no abrí. Mamá, por favor. No entiendo qué está pasando. El banco dice que nos retiraste el apoyo. Las tarjetas no funcionan. Nos llegó una carta de un abogado. ¿Qué significa todo esto? Su voz sonaba genuinamente confundida. Como si realmente no entendiera por qué yo estaba haciendo esto. Y tal vez no lo entendía. Tal vez para ella, todo lo que yo había hecho durante años era tan normal que ni siquiera lo registraba como sacrificio. Mamá, si hice algo que te molestó, lo siento. Pero esto es demasiado. Hugo y yo no podemos pagar la casa solos. El banco nos va a quitar todo. Yo me quedé del otro lado de la puerta, escuchando. Cada palabra. Cada súplica. Pero no me conmovieron. Por favor, continuó Paola. Su voz empezó a quebrarse. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Familia. Ahí estaba esa palabra otra vez. Mamá, abre la puerta. Por favor. Yo conté hasta 10. Luego hablé. Mi voz sonó más fría de lo que esperaba. Vete, Paola. Hubo silencio del otro lado. Mamá. Vete.
No hay nada que hablar. ¿Cómo que no hay nada que hablar? Nos estás quitando todo. Yo no les quité nada. Simplemente dejé de dárselos. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Mamá, por favor, abre la puerta. Hablemos como adultos. No, mamá. Dije que no, Paola. Y si no te vas ahora, voy a llamar a la policía. Otro silencio largo. Luego escuché sus pasos alejándose, bajando las escaleras. La puerta del edificio cerrándose. Me alejé de la puerta y me senté en el sofá. Mis manos temblaban ahora. No de miedo, de adrenalina. Había enfrentado a mi hija. Y no había cedido. Esa noche no pude comer. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, pensando en todo. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Debería al menos escucharla? ¿Y si realmente estaba arrepentida? Pero entonces recordé el collar en el piso. Las risas de sus amigas. La sonrisa irónica de Hugo. Los años de desprecio disfrazado de bromas. No. Ella había tenido años para valorarme. Para agradecerme. Para tratarme con dignidad. Y no lo hizo. Ahora era demasiado tarde. El sábado, Lourdes vino a visitarme. Le conté sobre la visita de Paola. ¿Y qué sentiste?, me preguntó. Nada, respondí honestamente. Esperaba sentir culpa. O tristeza. Pero no sentí nada. Eso es bueno, Isaura. Significa que está sanando. ¿O significa que me convertí en alguien frío? No. Significa que finalmente pusiste límites. Y los límites no te hacen fría. Te hacen fuerte. Sus palabras me dieron paz. El domingo recibí un mensaje de Hugo. Era largo, calculado, lleno de palabras cuidadosamente elegidas. Isaura, sé que las cosas han estado tensas. Y entiendo que Paola pudo haber dicho cosas hirientes. Pero ella está bajo mucho estrés. Tú sabes cómo es cuando está presionada. No lo dice en serio. Yo he hablado con ella. Está dispuesta a disculparse formalmente. ¿Podemos vernos los tres? Como familia. Y resolver esto. Leí el mensaje 3 veces. Era perfecto. Manipulador. Pintando a Paola como la víctima del estrés. Minimizando lo que hizo. Ofreciendo una disculpa vacía a cambio de que yo volviera a pagar sus cuentas. Borré el mensaje sin responder. La semana siguiente fue tranquila. No hubo más visitas. No más llamadas. Solo mensajes ocasionales que yo ignoraba. Paola estaba empezando a entender que yo hablaba en serio. Y Hugo estaba empezando a entender que había perdido su fuente de dinero fácil. El licenciado Mesa me llamó el miércoles. Señora Isaura, las cartas certificadas fueron recibidas. Su hija firmó el acuse de recibo ayer. ¿Y ahora qué sigue? Ahora nada. Los documentos son legales y vinculantes. Usted es completamente independiente. Su hija no tiene ningún derecho sobre sus bienes ni sus decisiones. Gracias, licenciado. ¿Cómo se siente? Era una pregunta extraña viniendo de un abogado. Pero aprecié que la hiciera. Libre, respondí. Y era verdad. Por primera vez en décadas, yo era completamente libre. Esa noche me acosté temprano. Cerré los ojos. Y soñé con el futuro. Un futuro donde yo no era la madre sacrificada, sino simplemente Isaura. Una mujer de 72 años que todavía tenía vida por delante. Y que finalmente iba a vivirla para ella misma. Pasaron 2 semanas en silencio. 2 semanas en las que mi teléfono dejó de sonar. En las que los mensajes desesperados se convirtieron en nada. Era como si Paola y Hugo hubieran aceptado finalmente que yo no iba a cambiar de opinión. Pero yo sabía que era la calma antes de la tormenta. Durante esas 2 semanas, mantuve mi rutina. Iba al mercado. Visitaba a Lourdes. Caminaba por el parque. Leía libros que había comprado hace años y nunca tuve tiempo de terminar. Estaba descubriendo quién era yo sin el peso de ser la madre que daba todo. Y me gustaba esa mujer. El jueves por la tarde, mientras regresaba del mercado, vi un auto estacionado frente a mi edificio.
Era el auto de Hugo. Uno deportivo, rojo, que yo había dejado de asegurar semanas atrás. Mi corazón se aceleró. Pero seguí caminando con paso firme. Cuando llegué a la entrada, Hugo bajó del auto. Vestía un traje gris. Cabello perfectamente peinado. Esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Isaura me saludó como si fuéramos viejos amigos. Qué casualidad encontrarte. Casualidad. Claro. ¿Qué quieres, Hugo? Solo hablar. 5 minutos. Te lo prometo. Yo lo miré fijamente. Había algo diferente en él. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Había tensión en sus hombros. No tengo nada que hablar contigo. Por favor. No es por mí. Es por Paola. Ella está muy mal. Isaura. No duerme. No come bien. Está deprimida. Eso no es mi problema. Hugo parpadeó, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Cómo puedes decir eso? Es tu hija. Mi hija me tiró un regalo en la cara y me llamó ridícula frente a 50 personas. Mi hija no me ha tratado con respeto en años. Así que sí, Hugo. Ya no es mi problema. Hugo cambió su táctica. La sonrisa desapareció. Su voz se volvió más seria. Mira, sé que Paola se equivocó. Lo sé. Y ella también lo sabe. Pero esto que estás haciendo es demasiado. Nos van a quitar la casa. Ya no puedo pagar el auto. Perdí un contrato importante porque no pude llegar a tiempo a las reuniones. Compra un auto más barato. Toma el autobús. Trabaja más. No es tan simple. Claro que lo es. Es exactamente lo que yo hice durante 50 años. Hugo apretó la mandíbula. La máscara estaba cayendo. Nosotros no somos como tú, Isaura. Tenemos un estándar de vida. Compromisos sociales. No podemos simplemente bajar de nivel así como así. Ahí estaba. La verdad finalmente saliendo a la luz. Ellos no eran como yo. Ellos eran mejores. Más importantes. Y yo solo era la vieja que debía seguir pagando para mantener su ilusión. Vete, Hugo. Isaura, por favor. Sé razonable. Ya fui razonable durante 20 años. Se acabó. ¿Y qué hay de tu nieto? Me congelé. ¿Qué nieto? Hugo sonrió. Pero era una sonrisa cruel. Victoriosa. Paola está embarazada. 3 meses. Íbamos a decírtelo en la fiesta, pero después de tu escenita, decidimos esperar. Sentí que algo se retorcía dentro de mí. Un nieto. Iba a tener un nieto. Pero luego miré los ojos de Hugo. Y vi la manipulación. La estrategia. Esto no era una noticia compartida con amor. Era una carta jugada en el momento preciso. Felicidades, dije fríamente. Espero que sean buenos padres. La sonrisa de Hugo vaciló. ¿Eso es todo? No te importa tu nieto. Me importará cuando nazca. Y cuando sea lo suficientemente grande para decidir si quiere conocerme. Pero no voy a dejar que lo usen como moneda de cambio. Eres increíble, dijo Hugo. Su voz ahora llena de veneno. Eres una vieja amargada y egoísta. Paola tiene razón. Siempre ha sido un peso muerto en nuestras vidas. Esas palabras deberían haberme dolido. Hace un mes, me habrían destrozado. Pero ahora solo confirmaban lo que ya sabía. Adiós, Hugo. Me di la vuelta y entré al edificio. Escuché como él gritaba algo más detrás de mí, pero no presté atención. Subí las escaleras. Entré a mi departamento. Cerré la puerta con seguro. Me senté en el sofá y respiré profundo. Un nieto. Iba a ser abuela. Y en lugar de alegría, sentía vacío. Porque sabía que ese bebé sería usado como arma. Como excusa. Como razón para que yo volviera a ser la mujer que daba todo y no recibía nada. No iba a permitirlo. Esa noche llamé a Lourdes y le conté lo que había pasado. ¿Y cómo te sientes?, me preguntó. Confundida. Triste. Pero también segura de mi decisión. Es normal sentir todo eso, Isaura. Un bebé es una bendición.
pero no puedes dejar que lo usen para manipularte. Lo sé, pero duele. El amor siempre duele, pero el respeto duele menos. Tenía razón. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. No hubo más visitas. No más mensajes. Era como si Hugo y Paola finalmente hubieran aceptado la derrota. Pero yo conocía mejor. Estaban planeando algo. Podía sentirlo. El martes por la mañana, mientras tomaba mi café, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me dijo que esta vez debía hacerlo. Hola. Señora Isaura Rodríguez. Sí. Habla del Hospital General. Su hija Paola fue ingresada esta mañana. Usted aparece como contacto de emergencia. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Tuvo un episodio de presión alta. Está estable ahora, pero el doctor quiere hablar con la familia sobre su embarazo. ¿Puede venir? Colgué el teléfono con manos temblorosas. Paola estaba en el hospital. Embarazada. Con presión alta. Yo debería correr al hospital. Eso es lo que haría una madre normal. Pero yo ya no era una madre normal. Me vestí despacio. Tomé mi bolso. Y caminé hacia el hospital. Pero no con desesperación. Con cautela. Porque sabía que esto también podía ser parte de su plan. Y yo ya no iba a ser la mujer fácil de manipular. Ya no. Llegué al hospital 40 minutos después. No corrí. No tomé un taxi. Caminé hasta la parada del autobús y esperé pacientemente. Si era una emergencia real, los doctores la estaban atendiendo. Si era un montaje, mi prisa solo les daría más poder. Entré por la puerta principal. El olor a desinfectante me golpeó inmediatamente. Caminé hacia recepción y di el nombre de Paola. La enfermera revisó su computadora. Habitación 312. Tercer piso. Subí por las escaleras. Mis piernas protestaban, pero no me detuve. Cuando llegué al tercer piso, vi a Hugo en el pasillo. Hablaba por teléfono. Cuando me vio, colgó rápidamente. Isaura, viniste. ¿Cómo está? Estable. Fue un susto. Su presión subió mucho esta mañana. El doctor dice que es por el estrés. Estrés. Por supuesto. Y yo era la culpable del estrés, según ellos. Puedo verla. Hugo dudó. Está dormida. El doctor le dio un sedante suave. Entonces esperaré. Me senté en una de las sillas del pasillo. Hugo se quedó parado, incómodo. No sabía qué hacer conmigo. Esta versión de mí era nueva para él. La que no saltaba a obedecer. La que no se disculpaba por existir. Isaura comenzó después de un momento. Sé que las cosas están mal entre nosotros. Pero esto es serio. El doctor dice que si Paola no reduce su nivel de estrés, puede perder al bebé. Ahí estaba. La culpa. La responsabilidad puesta sobre mis hombros otra vez. El estrés se reduce de muchas formas. Hugo, tal vez si ustedes consiguieran trabajos estables y dejaran de vivir por encima de sus posibilidades, Paola estaría más tranquila. Hugo apretó los puños. Nosotros trabajamos. Pero sin tu ayuda, no alcanza. Entonces ajusten sus gastos. No es tan fácil. Lo sé. Yo lo hice durante 50 años. Hugo me miró con odio puro, pero no dijo nada más. Se alejó hacia la máquina de café del pasillo. Yo me quedé sentada, mirando la puerta de la habitación 312. Dentro estaba mi hija. Embarazada. En riesgo. Y yo sentía menos de lo que esperaba sentir. Tal vez era mala persona. Tal vez era una madre desnaturalizada, como Hugo me había llamado. O tal vez simplemente estaba cansada. Cansada de ser la villana en una historia donde yo solo había intentado amar. Una enfermera salió de la habitación. Me vio y se acercó. ¿Es usted la madre de Paola? Sí. Puede pasar. Ya despertó. Pero solo unos minutos. Necesita descanso. Me levanté y entré a la habitación. Paola estaba recostada en la cama. Se veía pequeña. Frágil.
Tenía monitores conectados a su brazo. Su cabello estaba suelto y despeinado. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá. Me acerqué a la cama, pero mantuve distancia. No me senté. No tomé su mano. ¿Cómo te sientes? Mal. Tengo miedo. El doctor dice que mi presión está muy alta, que podría ser peligroso para el bebé. Asentí. ¿Y qué vas a hacer? Paola me miró confundida. ¿Qué voy a hacer? Necesito que me ayudes, mamá. No puedo pasar por esto sola. No estás sola. Hugo está aquí. Tú sabes a lo que me refiero. Necesito tu apoyo. Financiero también. No podemos pagar los gastos médicos sin seguro. Ahí estaba otra vez. No te extraño. No lamento haberte tratado mal. Solo necesito tu dinero. Paola, ¿alguna vez me has pedido perdón? Ella parpadeó. ¿Qué? Por lo del collar. Por tiraírmelo en la cara. Por humillarme frente a todos. ¿Alguna vez te has disculpado? Paola miró hacia otro lado. Mamá, yo estaba molesta ese día. Tú sabes cómo me pongo cuando hay mucha gente. No fue personal. Me llamaste ridícula. Dijiste que mi regalo era basura. ¿Cómo no iba a ser personal? Estás exagerando. No, no estoy exagerando. Estoy recordando exactamente lo que pasó. Paola empezó a llorar. No puedo creer que estés haciendo esto ahora. Estoy en el hospital. Embarazada. En riesgo. Y tú solo quieres pelear. No quiero pelear. Quiero una disculpa sincera. Ya te pedí perdón. No, no lo hiciste. Hugo me dijo que estabas dispuesta a disculparte si yo volvía a ayudarlos. Eso no es una disculpa. Eso es una transacción. Paola cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Eres cruel. Siempre pensé que eras débil, pero en realidad eres cruel. Sus palabras deberían haberme dolido, pero solo me confirmaron lo que ya sabía. Para Paola, yo solo tenía dos versiones, débil y útil, o cruel e inútil. No había punto medio donde yo pudiera ser simplemente una persona con límites. Espero que te recuperes, Paola, y espero que tu bebé nazca sano. Pero no voy a volver a ser tu fuente de dinero. ¿Y si pierdo al bebé por tu culpa? Esa pregunta me atravesó, pero mantuve mi voz firme. Si pierdes al bebé, será una tragedia. Pero no será mi culpa. Será consecuencia de decisiones que tú y Hugo tomaron, de la vida que eligieron vivir sin poder pagarla. Sal de aquí. Con gusto. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Antes de salir, volteé una vez más. Paola, cuando estés lista para tener una conversación real, cuando estés lista para verme como persona y no como banco, estaré disponible, pero no antes. Salí de la habitación y cerré la puerta. Hugo estaba en el pasillo. Se acercó inmediatamente. ¿Qué le dijiste? ¿Por qué está llorando? Le dije la verdad. Eres una. Cuidado con lo que dices, Hugo. Estamos en un hospital. Hay cámaras. Testigos. Hugo se detuvo. Su cara estaba roja de furia, pero no dijo nada más. Yo caminé hacia el elevador. Bajé al primer piso. Salí del hospital. El sol estaba alto. Era mediodía. La vida continuaba afuera como siempre. Y yo también continuaba. Tomé el autobús de regreso a casa. Me senté junto a la ventana y miré la ciudad pasar. Familias caminando. Niños jugando. El mundo no se había detenido porque mi relación con mi hija estaba rota. Y yo tampoco me iba a detener. Cuando llegué a casa, me preparé algo de comer. Arroz con verduras. Simple. Me senté a comer en silencio. Mi teléfono sonó. Era Lourdes. ¿Cómo estás? Le conté todo. La llamada del hospital. La conversación con Paola. La falta de disculpa real. Hiciste lo correcto, me dijo Lourdes. No puedes dejar que te manipulen usando al bebé. Pero, ¿y si algo le pasa?
¿Y si realmente pierden al bebé? Isaura, escúchame bien. Tú no eres responsable de las consecuencias de sus decisiones. Ellos construyeron una vida insostenible. Tú solo dejaste de sostenerla. Eso no te hace mala madre. Te hace humana. Sus palabras me dieron paz. Esa noche dormí inquieta. Soñé con bebés llorando, con hospitales vacíos, con Paola llamándome y yo sin poder llegar a tiempo. Desperté a las 4 de la mañana con el corazón acelerado. Pero no llamé. No corrí al hospital. Me quedé en mi cama. Respiré profundo. Y me recordé a mí misma que yo ya no era la mujer que salvaba a todos mientras se ahogaba ella misma. Era la mujer que finalmente había aprendido a nadar. Paola salió del hospital 3 días después. Lo supe porque Lourdes me lo contó. Ella había visto a Hugo publicando en redes sociales sobre lo difícil que era cuidar a una esposa embarazada sin apoyo familiar. Era su forma de pintarme como la villana ante el mundo. No me importó. Pasó una semana más. Luego 2. El silencio continuaba. Yo seguía con mi vida. Había empezado a tomar clases de tejido en el centro comunitario. Conocí a otras mujeres de mi edad. Compartimos historias, risas, café. Nadie me juzgaba. Nadie esperaba nada de mí. Era liberador. El viernes por la tarde, mientras regresaba de mis clases, encontré un sobremanila pegado en la puerta de mi departamento. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. Lo abrí con cautela. Dentro había documentos legales. Una demanda. Paola y Hugo me estaban demandando por abandono de obligación familiar y exigían que continuara con el soporte económico bajo amenaza de exponerme públicamente y buscar una orden judicial. Leí cada página con creciente incredulidad. Ellos realmente creían que podían obligarme legalmente a mantenerlos. Llamé inmediatamente al licenciado Mesa. No se preocupe, señora Isaura, me dijo después de revisar los documentos que le envié por foto. Esto no tiene ninguna base legal. Los hijos adultos no tienen derecho a exigir manutención de sus padres, especialmente cuando son capaces de trabajar. Es una táctica de intimidación. ¿Qué debo hacer? Yo me encargaré. Responderemos formalmente. Y si quieren llevar esto a corte, lo haremos. Pero le advierto que si vamos a juicio, todo saldrá a la luz. Los años que usted los apoyó. Las evidencias de su ingratitud. Todo. Que así sea. ¿Está segura? Será público. Doloroso. Estoy segura. Colgué el teléfono y me senté en el sofá. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De rabia. De indignación. ¿Cómo se atrevían? Después de todo lo que hice. Después de cada sacrificio. ¿Ahora me demandaban? Pero entonces algo cambió dentro de mí. La rabia se transformó en claridad. Ellos me habían dado exactamente lo que necesitaba. Una razón para exponer todo públicamente. Si querían guerra, la tendrían. Esa noche saqué todas las evidencias que había guardado durante años. Estados de cuenta bancarios. Transferencias. Recibos. Mensajes de texto donde Paola me pedía dinero. Correos electrónicos. Todo. Organicé todo en carpetas digitales. Tomé fotos. Hice respaldos. Y esperé. El lunes, el licenciado Mesa presentó nuestra respuesta a la demanda. Pero además, incluimos una contrademanda por los préstamos no devueltos. Más de $200,000 que yo les había prestado a lo largo de los años con promesas de devolución que nunca se cumplieron. La respuesta de Paola y Hugo fue inmediata. Hugo me llamó. Su voz estaba furiosa. ¿Cómo te atreves? Ahora nos demandas tú a nosotros. Ustedes empezaron esto, Hugo. Yo solo estoy defendiéndome. Esos préstamos eran regalos. Tú nunca esperabas que te los devolviéramos. ¿Tienes eso por escrito? Porque yo tengo mensajes donde Paola prometió devolverme cada peso. Y nunca lo hizo. Hugo se quedó en silencio. Retira la demanda, Hugo, o esto se pondrá muy feo. ¿Me estás amenazando? No, te estoy advirtiendo. Si esto va a juicio, todo saldrá a la luz. Cada mentira, cada manipulación,
Cada vez que me usaron y me desecharon. ¿Realmente quieres que el mundo sepa qué clase de personas son? Hugo colgó. 2 días después, recibí un mensaje de Paola. Era un audio largo. Su voz sonaba cansada. Derrotada. Mamá, no sé qué más hacer. Hugo dice que tú nos estás destruyendo. Que eres una mujer resentida que quiere vernos sufrir. Yo no quiero creer eso. Pero no entiendo qué quieres de mí. Ya me disculpé. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Arrodillarme? ¿Rogarte? No tengo orgullo si eso es lo que buscas. Estoy embarazada. Asustada. Y mi propia madre me abandonó. Escuché el audio 3 veces. Y no sentí nada. Porque no era una disculpa. Era victimización. Era manipulación emocional envuelta en palabras suaves. No respondí. El jueves, el licenciado Mesa me llamó. Señora Isaura, ellos quieren negociar. Ofrecen retirar su demanda si usted retira la suya. No. ¿Está segura? Podríamos terminar esto aquí. No quiero terminarlo aquí. Quiero que vaya a juicio. ¿Por qué? Porque necesitan entender que sus acciones tienen consecuencias. Durante años me han tratado como si fuera invisible. Como si mi único propósito fuera darles dinero. Quiero que un juez les diga públicamente que están equivocados. El licenciado suspiró. Entiendo. Entonces prepararemos todo para el juicio. Las siguientes semanas fueron intensas. Reuniones con el abogado. Preparación de evidencias. Declaraciones escritas. Hugo intentó contactarme varias veces. Paola también. Ofrecían diferentes versiones de disculpas. Diferentes promesas. Diferentes súplicas. Todas vacías. Todas tardías. Lourdes me acompañaba a cada reunión. Me sostenía la mano cuando las emociones amenazaban con desbordarse. Me recordaba por qué estaba haciendo esto. No es venganza, me decía. Es justicia. Es poner límites. Es enseñarles que no pueden tratar así a las personas. Una semana antes del juicio, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Hugo. Nunca habíamos tenido mucha relación. Ella siempre me había visto con desdén. Como alguien inferior a su familia. Isaura, me dijo con voz fría. Necesitamos hablar. Adelante. Mi hijo me contó sobre la situación. Creo que estás siendo dramática. Paola es joven. Cometió un error. Pero esto que estás haciendo es excesivo. ¿Dramática? Su hijo y mi hija me demandaron primero. Porque los empujaste a eso. Los dejaste sin nada. ¿Qué esperabas que hicieran? Esperaba que trabajaran. Como hacen las personas adultas. Mi hijo trabaja. Su hijo vive por encima de sus posibilidades. Y esperaba que yo pagara la diferencia por el resto de mi vida. La madre de Hugo se quedó callada un momento. Luego dijo algo que me sorprendió. Sabes que Paola puede perder al bebé por el estrés, ¿verdad? Podrás vivir con eso. Si Paola pierde al bebé, será una tragedia. Pero no será por mi culpa. Será por las decisiones que ella y su esposo tomaron. Por la vida que construyeron sobre mentiras y deudas. Eres una mujer sin corazón. No. Soy una mujer que finalmente aprendió a decir no. Colgué. La noche antes del juicio no pude dormir. Me quedé sentada junto a la ventana mirando la ciudad. Las luces parpadeaban en la distancia. El mundo seguía girando. Y mañana, todo cambiaría. Mañana, mi historia sería escuchada. Mañana, Paola y Hugo tendrían que enfrentar la verdad. Me acosté cerca del amanecer. Cerré los ojos. Y por primera vez en semanas, no soñé con ellos. Soñé conmigo. Caminando sola. Libre. Completa. El día del juicio amaneció gris. Me vestí con un traje sencillo color café que había comprado años atrás. Me recogí el cabello. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la de hace 3 meses. Tenía la misma edad. Las mismas arrugas. Pero sus ojos eran distintos. Ya no había súplica en ellos. Solo determinación. Lourdes vino a recogerme.
Fuimos juntas al juzgado. El edificio era imponente. Escaleras de concreto. Columnas altas. Gente entrando y saliendo con expedientes bajo el brazo. El licenciado Mesa nos esperaba en la entrada. Todo está listo. Recuerde, mantenga la calma. Responda con honestidad. La verdad está de nuestro lado. Asentí. Entramos a la sala. Paola y Hugo ya estaban ahí, sentados con su abogado. Paola tenía el vientre abultado ahora. 5 meses de embarazo. Se veía cansada. Hugo me miró con odio puro. Yo no aparté la mirada. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con lentes y expresión seria. Procederemos con el caso número 4532. Rodríguez contra Rodríguez y Carillo. El abogado de Paola habló primero. Presentó su caso. Habló de una hija abandonada por su madre en un momento vulnerable. De un embarazo de alto riesgo. De la crueldad de retirar apoyo económico sin razón. Cada palabra estaba diseñada para pintarme como monstruo. Luego habló el licenciado Mesa. Presentó las evidencias. Los estados de cuenta. Las transferencias. Los préstamos nunca devueltos. Los mensajes donde Paola me pedía dinero constantemente. Las publicaciones en redes sociales donde presumía lujos mientras yo vivía con lo mínimo. El juez revisaba cada documento en silencio. Señora Rodríguez, me llamó finalmente. Puede acercarse al estrado. Me levanté. Mis piernas temblaban levemente, pero caminé con firmeza. Señora, ¿por qué decidió retirarle el apoyo económico a su hija? Respiré profundo. Porque durante años, yo fui solo una fuente de dinero para ella. Nunca fui su madre. Nunca fui valorada. Y el día de su cumpleaños, cuando le di un regalo sencillo pero hecho con amor, ella lo tiró al piso y me humilló frente a todos. En ese momento entendí que yo no era su familia. Era su banco. Y no consideró que ella pudiera estar pasando por dificultades. Consideré que ella y su esposo son adultos capaces de trabajar. Consideré que yo tengo 72 años. Que trabajé 50 años en empleos duros. Que me sacrifiqué toda mi vida. Y que merecía descansar sin seguir siendo usada. El juez asintió. Señora Paola Rodríguez, acérquese. Paola se levantó. Caminó hacia el estrado tocándose el vientre. Una actuación perfecta. Señora, ¿es verdad que arrojó un regalo de su madre al piso? Paola titubeó. Yo estaba estresada ese día. Había mucha gente. No fue mi intención. Le pidió disculpas después. Silencio. Señora, le pidió disculpas a su madre. Yo, no con esas palabras exactas, pero ella sabía que. Responda sí o no. No. El juez revisó más documentos. Veo aquí que usted y su esposo viven en una casa de $400,000, que manejan autos de lujo, que gastan más de $3,000 mensuales en gastos no esenciales. Es correcto. Nosotros trabajamos. Tenemos derecho a vivir bien. ¿Y cuánto ganan entre ambos al mes? El abogado de Paola intervino. Su señoría, no veo la relevancia. Responda la pregunta, señora. Paola bajó la voz. Como $5,000. ¿Y su hipoteca y gastos mensuales suman cuánto? 7,000. Entonces viven por encima de sus posibilidades. Y esperaban que su madre de 72 años, pensionada, cubriera esa diferencia indefinidamente. No era una pregunta. Era una afirmación. Paola no respondió. El juez se quitó los lentes y los limpió despacio. Luego habló. He revisado toda la evidencia. Y mi decisión es la siguiente. Esta demanda no tiene mérito legal. Los hijos adultos no tienen derecho a exigir manutención de sus padres, especialmente cuando son capaces de trabajar y han elegido un estilo de vida insostenible. La señora Isaura Rodríguez tiene todo el derecho de administrar sus recursos como mejor le parezca. Paola empezó a llorar. Hugo golpeó la mesa con el puño. Además, continuó el juez, he revisado la contrademanda de la señora Isaura por préstamos no devueltos.
Y encuentro suficiente evidencia de que estos préstamos existieron y no fueron pagados. Por lo tanto, ordeno a Paola Rodríguez y Hugo Carillo a pagar la suma de $200,000 a la señora Isaura Rodríguez en un plazo no mayor a 2 años, con pagos mensuales de $8,000. Hugo se puso de pie. Eso es imposible. No podemos pagar eso. El juez lo miró fríamente. Entonces sugiero que vendan sus activos. Ajusten su estilo de vida. Y aprendan a vivir dentro de sus posibilidades. Caso cerrado. El golpe del mazo resonó en la sala. Salimos del juzgado. El sol había salido finalmente. Lourdes me abrazó. El licenciado Mesa sonreía. Lo logramos, señora Isaura. Justicia. Yo asentí, pero no sentía triunfo. Sentía paz. Paola y Hugo salieron minutos después. Ella lloraba. Él gritaba por teléfono. Me vieron y se acercaron. ¿Estás feliz ahora?, preguntó Hugo. Nos destruiste. Vamos a perder todo. No. Ustedes se destruyeron solos. Yo solo dejé de sostener su mentira. Paola me miró con ojos rojos. Te odio. Nunca quiero volver a verte. Sus palabras deberían haberme roto. Pero solo me liberaron. Está bien, Paola. Yo tampoco necesito verte a ti. Me di la vuelta y caminé hacia el auto de Lourdes. No volteé atrás. Los meses siguientes fueron de transformación. Paola y Hugo vendieron la casa. Se mudaron a un departamento pequeño. Hugo consiguió un segundo empleo. Paola tuvo que dejar de gastar en lujos. Yo nunca más supe de ellos directamente. Mi nieto nació en diciembre. Lo supe porque una prima lejana me mandó una foto. Era hermoso. Tenía los ojos grandes de Paola cuando era bebé. Lloré cuando vi esa foto. Pero no de tristeza. De aceptación. Tal vez algún día, cuando ese niño creciera, vendría a buscarme. Y yo estaría aquí. Pero no iba a rogar. No iba a perseguir. Había aprendido la lección más importante de mi vida. No puedes obligar a nadie a amarte. Ni siquiera a tus hijos. Usé el dinero que me quedaba para viajar. Fui a la playa por primera vez en 20 años. Conocí gente nueva. Hice amigas. Tomé más clases. Leí libros. Viví. Una tarde, mientras tomaba café en el parque, una señora se sentó junto a mí. Era mayor que yo. Tal vez 80 años. Disculpe, me dijo. ¿Usted es Isaura Rodríguez? Sí. Leí sobre su caso en el periódico. Solo quería decirle gracias. Gracias. Por hacer lo que muchas no nos atrevemos. Por poner límites. Por recordarnos que merecemos respeto, incluso de nuestros propios hijos. Esa conversación me llenó más que cualquier abrazo de Paola en los últimos 20 años. Porque entendí algo fundamental. Yo no había perdido una hija. Había ganado mi vida de vuelta. Hoy tengo 73 años. Vivo sola en mi departamento pequeño. No tengo lujos. No tengo una familia que me visite cada domingo. Pero tengo paz. Tengo dignidad. Tengo la libertad de decir no. Y tengo mi nombre de vuelta. Ya no soy solo la mamá de Paola. Ya no soy solo la que paga. Soy Isaura. Y mi historia apenas comienza.